¿sí? Bien. Así es de que... eh, ok, tenemos prácticamente ahí una doble pantalla, ¿verdad? Tenemos un Excel y un Word. ¿Lo pueden visualizar quienes tienen su compu? Sí, sí se puede. Sí se puede. Bueno, nos vamos a colocar en este problema. Vamos a leer el problema ahí un poquito para poder entenderlo mejor. Pues es un problema, prácticamente es un caso de evaluación financiera en donde un inversionista pues está analizando la conveniencia de construir una planta para la fabricación de bebidas a base de café. Tiene una inversión inicial de 700,000 quetzales. Hay 200,000 que corresponden al valor del terreno, 400,000 al valor de la planta, 80,000 a capital de trabajo y 20,000 a gastos preoperativos. Eso corresponde a licencias, permisos, gastos de constitución, comisiones y todo lo demás. La planta pues, va a tener una vida útil estimada de 10 años, una depreciación en línea recta y, según estudios de mercado, se estima un volumen de ventas de 100,000 unidades durante el primer año, ¿sí? Con un incremento anual del 4% en cada año subsiguiente. Nos dice que el inversionista pagó 15,000 quetzales por el estudio de mercado, ¿ok? Luego nos está diciendo que en ventas, el incremento en ventas pues no va a requerir una ampliación de la planta. Eso quiere decir que tiene capacidad para producir conforme se va incrementando la demanda. Y que el precio de venta unitario es de 9 quetzales y el costo unitario, eso incluye materias primas, envases, gastos de mano de obra, etcétera, tiene un costo de 4.25. Valores que sufren cada año un incremento igual a la inflación que se estima en un 4.5% anual para los próximos 5 años. Se prevé que la planta puede venderse al final del año 5, que le estamos dando el periodo de 5 años de vida al proyecto, en 220,000 quetzales. Y que el capital de trabajo inicial, esos 80,000 que están ahí arriba, juntamente con sus incrementos, se recuperan un 100% y que las inversiones adicionales en capital de trabajo no se recuperen. ¿Ok? Eso es un planteamiento, una estimación que está haciendo el inversionista. Luego se dice que los gastos operacionales o de operación se estiman en 300,000 quetzales cada año, con una tasa del incremento del 3%, y la tasa de tributación, que corresponde normalmente al impuesto sobre la renta, es del 25%. El horizonte de evaluación del proyecto es de 5 años. Con eso se nos pide, inciso A, determinar la rentabilidad del proyecto en sí, con una tasa de oportunidad o una tasa de referencia, una tasa de descuento, como quieran llamarle, del 15% efectiva anual. B, rentabilidad del proyecto si los terrenos son de propiedad del inversionista. Recordemos que estaba pagando 200,000 arriba. Si son propiedad del inversionista, los cuales podrían arrendarse durante 5 años con un pago único en el primer año por 100,000 quetzales. Y C, la rentabilidad del inversionista si el 50% de la inversión se financia a través de un crédito a 3 años plazo con una tasa del 20% de interés efectivo anual y con el pago de cuotas niveladas o cuotas anuales iguales, ¿ok? Entonces, ya con esa información, se nos pide que hagamos la evaluación financiera. De los conceptos que vimos acá, alguno que nos confunda, alguno que nos deje así como que, ¿y esto qué? O sí más o menos tienen relación, los comprenden.
aunque no los manejen al 100, pero los comprenden. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces vamos a hacer el desarrollo de este ejercicio, que es lo que estoy pretendiendo hoy, ¿sí? Eh, bueno, ok. ¿Visualizamos las dos páginas ahí? Por favor, Sí, necesito se que ve más. pregunten entonces. Bien. Entonces, el inciso A, pues, nos pide calcular la rentabilidad del proyecto en sí, considerando que toda la inversión se cubre con los recursos del inversionista, ¿verdad? Y se requiere calcular los flujos netos de efectivo y confrontar esos flujos, los resultados de ese flujo neto de efectivo con la inversión inicial para ver cuáles van a ser los resultados del BPN, o sea, del valor presente neto y la TIR, ¿sí? Utilizando como tasa de descuento la tasa de oportunidad del inversionista que eh, ya se indicó ahí en el inciso A, que es del 15% efectivo. Primero, pues vamos a ir desmenuzando toda la información que tenemos en el planteamiento de este caso, ¿ok? Entonces, vamos a irnos a nuestro Excel directamente y vamos a ver, bueno, ok. Primero, pues vamos a calcular la inversión inicial. Primero, buscamos terrenos. ¿Cuánto tenemos en terrenos? Ahí me van a ir apoyando ustedes para que 200.000. vayan. No. Bueno, terrenos, ¿verdad? ¿Cuánto? 200.000. Verificamos. 200.000. Ok, que están aquí, en esta parte. 200.000 de terreno. Bueno, ok. ¿Ya lo vieron ahí? 200.000. ¿Qué más? Nos dice que hay 400.000. ¿De qué? Planta. Valor Valor de la planta. de planta. Ok. Entonces, 400.000. Y luego tenemos gastos preoperativos de 20.000. 20.000 de gastos preoperativos. ¿Cuánto nos dice de capital de trabajo? La otra información que tenemos acá, capital de trabajo, 80.000. 80.000. ¿Y qué más tenemos? Otro costo inicial en la parte de la inversión. 15.000 de mercado. 15.000 de gastos, ¿cómo se llama? Del estudio de mercado. Sí. Tenía que hacer acá y no lo hice. Bueno, vamos a marcar estos que tenemos acá. ¿Ok? Y hablábamos de 15.000 estudio de mercado. Ahora, ¿por qué tengo esto aquí en rojo? Como un costo muerto. ¿Sí? Porque es un gasto que ya se hizo, que básicamente pues es el costo de oportunidad, una inversión que ya hizo y que no se pretende recuperar. ¿Ok? Y es el estudio de mercado. ¿De acuerdo? Entonces, si sumamos los 200 más los 400 más los 20 y los 80 tenemos 700. Aquí tenemos 700.000. Pero como hay un costo muerto, que son es el estudio de mercado, vamos a sumar únicamente los 200.000 de los terrenos, los 400.000 de planta, los 20.000 de gastos de preoperativos y los 80.000 de capital de trabajo.
Total de la inversión, ¿cuánto va a ser? 700,000 y estamos cuadrando con esta inversión inicial que está por acá, ¿ok? Para efectos del proyecto, va a estimar esto como inversión inicial, ¿ok? ¿Estamos ahí? Bien, Maestro, tengo una duda. diga. En sí, ¿por qué es que se le llamaría costo muerto a esos 15.000 del estudio de mercado? Porque para el inversionista ya así en buen chapín ya se murieron, ¿ok? No los va a recuperar, ¿ok? Es un gasto que no está estimando él dentro de la recuperación del proyecto porque independientemente que se dé o no se dé el proyecto, ¿sí? Él hizo el estudio. De hecho, el estudio de mercado va normalmente así como un costo muerto porque no es algo que le vaya que se le vaya a considerar dentro de los gastos de organización, porque no forma parte de los gastos de organización. De hecho, le sirve únicamente para información y esa información posteriormente le va a servir para toma de decisiones, nada más, ¿ok? En cambio, los permisos, las licencias, los gastos de constitución y todo eso sí constituyen gastos de organización que pueden ser recuperables vía la amortización, ¿ok? Entonces, ¿estamos claros ahí? ¿O no mucho? Sí, 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 gracias. sí. Ahí ya. Ahí ya. Ok. Es diferente, si se da cuenta, es diferente a lo que podríamos considerar una patente, una licencia, porque esos son permisos, son documentos, esos se conocen como activos intangibles, ¿ok? Y que son recuperables a través de, de la amortización, ¿sí? Es un activo diferido, un activo intangible y se recupera a través de la amortización. De hecho, aquí los estoy clasificando de una vez. Los terrenos corresponden a activo fijo y los terrenos no se deprecian. Es un activo fijo no depreciable, ¿ok? Luego tenemos planta, todo lo que es esa maquinaria que se va a usar para la industrialización de la bebida a base de café. Es un activo fijo, pero la maquinaria sí se desgasta. Entonces es un activo fijo depreciable. Los gastos preoperativos como licencias, permisos, que están en 20,000, constituyen un activo diferido y que el costo se recupera vía la amortización. La amortización y la depreciación funcionan casi igual, ¿ok? En cuanto a cuestión de costos. Los 80,000 de capital de trabajo, que es esa plata que van a tener ahí disponible para poder comprar y vender, ¿ok? Para poder operar y que tiene que estar ahí siempre. Capital de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí en esta parte? ¿Tenemos No, dudas? no, no, por un momento. Bueno, entonces sigamos pues, sigamos. Y luego nos vamos al cálculo de la depreciación. Aquí les clasifiqué qué es depreciable y qué no es depreciable. Si se dan cuenta, los terrenos no los voy a poner aquí. ¿Por qué? Porque no son depreciables. El enunciado nos dice que se estima una vida útil de ¿cuánto? De 10 10 años. años. 10 años de vida útil, ¿ok? Entonces, vamos aquí, vida útil en años, 10. Valor de los activos depreciables, ¿cuáles son? Miramos aquí. ¿Cuál otro tenemos como activo depreciable? El único es planta y equipo, ¿sí? Propiedad, planta y equipo. En este caso, planta, 400,000. El monto anual de la depreciación, si dividimos los 400,000 dentro de los 10 años, que es una depreciación en línea recta, decimos que tiene una depreciación anual de 10,000 quetzales, ¿ok? Y recordemos que la amortización y la depreciación tienen la misma connotación financiera, ¿ok? Bueno, luego tenemos aquí el cálculo de la amortización en línea recta. Lo mismo, el periodo de amortización va a ser de 10 años. El valor de gastos preoperativos, según lo vimos acá, son 20,000. Y el monto de la amortización anual va a ser de 2,000. Ahí no hay duda, ¿verdad? ¿Ok? Luego, vamos acá con el cálculo de la amortización en línea recta del estudio de mercado.
1.500. Bien, para efectos únicamente teóricos, vamos a usar esto, aquí, ¿de acuerdo? Tenemos los 15.000, 1.500, dividido 10, 1.500, y vamos a tener entonces acá la suma de los tres valores, que tenemos 40.000, más 2.000, más 1.500, ¿ok? Para efectos de determinación, tenemos esto acá como un valor total de depreciación y amortización de 43.500 quetzales anuales, que van a estar año con año afectando el resultado eh, para efectos fiscales, para efectos de valores de rescate, etcétera, etcétera, pero que vamos a ver más adelante cuál es el efecto que tenemos en un cuadro que se conoce como flujo de fondos proyectados, ¿ok? Por el momento lo vamos a dejar ahí, sumamos esos valores que suman 43.500 y que corresponden al total del cargo anual por depreciación y amortización. Ahora, vamos a tener los ingresos por ventas. Recordemos que en todo proyecto debe haber ingresos, pero también hay costos. Ok. En el estudio de mercado se está considerando año cero, ¿ok? Todavía el proyecto no arranca. Y durante el tiempo de estudio, Brian, Maestro, yo tengo una duda. diga. Bueno, como en el caso del capital de trabajo, gastos de operación, Ujú. etcétera, ahora hay una depreciación. Pero, Capital de y trabajo no. supongamos, Ojo, ojo, ojo. Solo para no confundirlo. El capital de trabajo no hay depreciación. Si se da cuenta, el capital de trabajo, ¿sí? Está sí, acá, perdón. pero no hay Ah, depreciación. perdón, sería Ujú. estudio de mercado, gastos preparativos y planta, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué pasa con los bienes inmuebles? Por ejemplo, el terreno. En vez de una depreciación, lógicamente no la vamos a poner, pero sí podríamos calcular una plusvalía. No sé si eso se puede hacer también dentro de este análisis financiero. Vea, es cuestión de políticas. De hecho, es cuestión de políticas. Normalmente no se trabaja lo que es una plusvalía, sino un valor de rescate al final del proyecto. De hecho, este ejercicio lo tiene. Si se da cuenta, ¿qué está diciendo aquí en el año? Dice que va a vender al final del año 5. ¿En cuánto? Lee aquí, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? No logro ver. Ah, 220.000, Se prevé pero que la la planta planta, puede venderse al final del año en 20 220 mil, mil. pero la planta, ¿verdad? O La planta, ¿sí? Ahora, el terreno, aquí se está tomando como tal, como un activo. No se está hablando, al final va a ver usted que con el valor que arrancó, así terminó dentro del proyecto. Pero usted como propietario, inversionista o digamos. como analista puede considerar una plusvalía, un incremento, ¿sí? Del bien, ¿ok? Un incremento del valor en el bien. Por ejemplo, aquí en este sector donde yo estoy, cada año ha sido un incremento en los precios de los bienes y a la larga lo que se va apreciando cada día son los terrenos. Usted tiene toda la razón ahí. Claro, debe ser muy justificado, ¿ok? Normalmente lo que hacen es no depreciarlos, dejarlos con el mismo valor, porque a la larga es un efecto eh, bajo ciertos supuestos, pero la plata en realidad no la tiene usted ahí. ¿M? Salvo que usted le ponga un valor de rescate al final del proyecto. Si el terreno le costó 200.000 y usted pretenda venderlo en 300.000 quetzales, eso ya le otorga unos 100.000 quetzales más en los flujos de efectivo al final del periodo. En este caso, al final de los 5 años. Su propuesta es muy buena y su observación también porque sí es viable, ¿ok? ¿Estamos ahí?
Sí, gracias, maestro. Solo Bueno. para entender bien, Ujú. entonces, cuando hacemos este análisis de la depreciación, etcétera, ¿verdad? También Ujú. nos sirve al final del día para el tema de declaración de impuestos, ¿verdad? Porque Sí, entre menos valga, se podría decir, las instalaciones y todo lo demás, menos estamos pagando. Pero, o sea, ya en la práctica, si lo vemos a nuestra contabilidad interna, está ganando una plusvalía, así como el terreno, pero también puede exacto. que la empresa Puede esté darse. creciendo, ¿verdad? Puede darse, puede darse. De hecho, ahí con la planta se prevé. Usted se va a dar cuenta que si son 400.000, lo vamos a ver más adelante, la depreciación en línea recta es de 40.000 en 5 años. ¿Cuánto es 40.000 en 5 años? 200, 200. ¿Y la está vendiendo en qué precio? 220. Vaya, si costó 400 y le rebajó 200, quedó en 200. Y la está vendiendo a 220, solo ahí ya le está ganando 20.000. ¿Ok? Ok, Lo mismo puede darse con los terrenos. Si el terreno lo compró en 200 y al final se prevé la venta del terreno en 300.000, le ganó 100.000 quetzales de plusvalía en 5 años. ¿Ok? ¿De acuerdo? Lo único que son valores que se pueden únicamente reflejar al finalizar el ciclo del periodo, en este caso que lo estamos eh, estimando a 5 años. ¿Por qué razón? Porque no lo puede hacer antes. Lo puede hacer hasta la finalización del periodo para hacer una evaluación más completa. ¿De acuerdo? O sea, sí es viable lo que usted dice. Bueno, sigamos con el ejemplo, pues. Ok, de las ventas, nos dice que las ventas, ok, el incremento en las ventas dice, no requiere, bueno, primero dice que aquí al final, aquí al final dice que, vamos a ver, el incremento, bueno, aquí al final dice, se estima que el volumen de ventas será de ¿cuánto? Aquí, leamos esta parte, se las amplío. 100.000 unidades. 100.000 unidades, ¿en qué año? Primer año, dice. Primer año es el año 1, ¿sí? ¿Ok? Entonces, 100.000 unidades. ¿Con un incremento de qué dice? Del 4%. Venta será 100.000 unidades durante el primer año con un incremento del 4% anual. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, tenemos las 100.000 unidades. Dice con un incremento del 4%. Entonces, el primer año 100.000. ¿Qué hacemos para el segundo año? Agarramos los 100 años y multiplicamos por 1. Multiplicamos por 1 más el 4%. ¿Ok? 1 que representa a la unidad base más el 4%. Lo pueden poner así. ¿Ok? Lo pueden poner 1 más 0.04. O lo pueden poner simple y sencillamente, si ya lo interpretan bien, esto, ¿sí? Esto por 1.04, ¿ah? ¿Ok? Entonces, lo vamos a dejar como lo teníamos al inicio para que lo entendamos mejor. 1 más el 4% que es el incremento, ¿ok? ¿Estamos ahí? Bueno, ¿qué hacemos después? Copiamos la fórmula hasta el año 5. Y ahí automáticamente nos va a decir que tenemos los 100.000 del año 1 y se va incrementando en ese 4% cada año, ¿ok? Y ya tenemos el número de unidades para cada periodo, ¿de acuerdo? Ahora, según el estudio de mercado, el precio de venta es de 9. Veamos acá.
Según el estudio de mercado, nos dice que el precio de venta es de 9 y el costo es de 4.25. Valores que sufren cada año un incremento igual a la inflación que se estima en ¿cuánto? ¿En cuánto se estima el valor de incremento anual por inflación? 4.5. 4.5. Entonces vemos aquí, nos vamos para acá entonces. Precio unitario de venta con un incremento del 4.5 anual. Como el estudio de mercado se hace en el año 0, pues ponemos 9. Y el costo unitario, ¿sí? Es de 4.25 con una tasa de incremento anual igual por inflación del 4.5% anual. Entonces, ya tomamos aquí, el estudio del mercado fue hecho en el año 0. Entonces, ¿qué hacemos acá? Tomamos estos 9 ya en el primer año y lo multiplicamos por 1 más, espérenme, espérenme. Bueno, perdón, aquí vamos a corregir, ¿sí? Si bien el estudio de mercado fue hecho ahí, arrancamos y para el año 1 vamos a poner aquí los 9 y aquí el 4.25, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer las operaciones. 9 por 1 más 4.25%. Cerramos paréntesis. Que ese ya es el nuevo precio. Y vamos a copiar esta fórmula y la corremos al año 5. Igual acá. Iniciamos con 4.25. Ahora, esto es igual a esto por 1 más 4.25%, que es el incremento anual por inflación. Para nuestro estudio, esa inflación se mantiene constante durante los 5 años, ¿ok? Y aquí ya tenemos nuestros ingresos. ¿Cómo obtuvimos el ingreso? Multiplicamos las ventas, las unidades, por el precio, ¿ok? Y eso nos da el total de venta en cada uno de los periodos que estamos considerando en este caso, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. ¿Lo vimos ahí? ¿Hay dudas hasta este punto? ¿No tenemos dudas? Bueno, ahora nos vamos igual con los costos. El costo de producción, tomamos el costo de cada unidad y lo multiplicamos por el número de unidades. 100,000 por 4.25, ¿va a ser cuánto? 425,000. Y así sucesivamente multiplicamos el número de unidades del año 2 por el precio del año 2, por el costo del año 2 que diga, y vamos armando entonces todo nuestro cuadro. ¿De acuerdo? Bueno. Ahí ya tenemos otros valores. Los gastos de operación. ¿Qué nos está diciendo de los gastos de operación? Se prevén en 300,000, ¿verdad? ¿Con un incremento de cuánto? $3. 3%, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Ok. Entonces hablamos de los gastos operacionales se estiman en 300,000 con un incremento del 3%. Entonces, 300,000 para el año 1, que es el que estamos arrancando
Ay, solo déjenme. Aquí podemos tener el año 1, asumiendo que estamos tomando esos datos en el año 1, ¿sí? Y luego venimos aquí y lo multiplicamos ¿por cuánto? Por 1 más el 3%. Y así, copiamos la fórmula y nos vamos hasta el año 5. ¿De acuerdo? Ahí ya tenemos los gastos de operación. Ahora, eso ya nos permite ir recopilando más información todavía. ¿De acuerdo? Ahora vamos aquí. El capital de trabajo. El capital de trabajo inicial, según el ejercicio, nos dice que es de 80,000. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer algo. Les voy a pedir mis disculpas aquí. Aquí yo tomé otro concepto, pero para manejar el concepto que traigo en este ejercicio, les voy a corregir algo acá. ¿Sí? Había dicho yo que el valor del, ¿cómo se llama? Era aquí en el año 0 porque era el estudio de mercado. Entonces tenía que calcular esto aquí por 1 más 4,5%, ¿ok? Y ahí, así, perdón. Y yo creo que también en las unidades, tomando de referencia que el estudio de mercado se hizo en el año 0, perdón aquí, ¿sí? Entonces vamos a hacer aquí y que aquí tenemos un incremento del 4%, ¿ok? 1 más 4%, ¿ok? Bueno, ahí, perdón. El capital de trabajo se consideró en el estudio en el año 0 en 80,000, pero ya al iniciar el año 1 ya hay cierto incremento y el incremento va a ser en función del nivel de inflación. A mayor inflación, mayor necesidad de recursos y en este sentido, pues el capital de trabajo se va a ir incrementando, va a haber una necesidad de capital mayor cada año porque se incrementa la producción y se incrementa la inflación. Entonces, y se mantiene la inflación. Entonces, aquí vamos a incrementarlo en función de un 4,5%, ¿ok? Al igual que se incrementa aquí el costo unitario, ¿ok? Entonces, en función de eso, en el año 1 tenemos los 80,000 iniciales por 1 más el 4,5%. Lo podemos hacer así o lo podemos hacer como lo veníamos manejando. 1 más 4,5%. Borramos acá, cerramos paréntesis y tenemos ahí eso. Copiamos la fórmula y automáticamente nos tiene que dar el mismo resultado hasta acá, ¿sí? ¿Ok? Aquí va tomando el valor anterior y lo va incrementando en un 4,5%, va tomando el valor anterior de la celda anterior, va tomando el valor de la celda anterior superior y lo incrementa en un 4,5%, igual aquí, ¿ok? Y acá lo que tenemos es la diferencia nada más del incremento, ¿sí? Que se va dando en cada periodo, ¿ok? Al final, pues, tenemos que nuestra necesidad de capital en el último año va a ser de 99,695. Ahora, vamos a ir un poquito a lo que dice acá. Se vende en 200,000, 220,000 la planta. Dice que el valor de rescate es el valor en libros de los activos fijos y activos diferidos más la recuperación en el capital de trabajo. Entonces, el capital de trabajo es esa plata que nos sirve para darle movimiento a la empresa. Acá tenemos. Ok, veamos aquí. Valor en libros de la planta. ¿Costo histórico cuál es?
400,000. ¿Y cuál es el valor de la depreciación en 5 años? Ustedes, si vamos allá arriba, ya habíamos visto el valor de depreciación de la planta, ¿de cuánto es? 40,000 por año. ¿Y cuántos años dura el proyecto? Según la estimación que se está haciendo acá. 5 años. Entonces, menos esos 40,000, que ya sabemos que es el valor anual, por 5 años, ¿cuánto es? 200,000. Esos 200,000, si restamos 400 a 400, esos 200, ¿nos van a quedar cuánto? 200,000. Estamos cabal a la mitad, por eso es que se da este resultado acá. ¿Sí? Los gastos preoperativos. ¿Cuánto teníamos de gastos preoperativos? ¿Se recuerdan? Vamos aquí arriba, hasta acá. Gastos preoperativos, 20,000. 20,000. ¿Ok? Ahora subamos, bajamos, ¿qué diga? Tenemos esos 20,000. ¿Y cuál es la amortización acumulada de esos 20,000? Sabíamos que son 2,000, si vemos aquí, arriba. Tenemos 2,000 anuales por 5 años. Entonces ponemos esos 2,000 por 5 años y nos va a dar 10,000. Y el resultado de esta operación, 20,000 menos 10,000, es 10,000. Ahí ustedes ya pueden ver automáticamente esos valores de rescate que están ahí. ¿Ok? Bueno, acá tenemos el valor de rescate del bien. ¿En cuánto lo vamos a vender, dice? En cuanto a la maquinaria, 220. 220,000. Ese es el valor de rescate. Perdón, 220,000. Ese es el valor de rescate, o sea, la vamos a vender, planificamos venderla al final de los 5 años en 220,000. Y el valor en libros, eh, según el valor allá, ¿es de cuánto? 200,000, ¿ok? Revisamos aquí arriba para corroborar, donde hicimos nuestro, ¿cómo se llama? Y vimos que nos queda un valor en libros de 200,000. Ese es el valor que estamos usando aquí. Entonces, ¿qué ganancia tuvo ocasionalmente acá? Si el valor en libros es de 200 y la vendió en 220 o la rescató en 220, ¿cuánto le quedó de ganancia? 20. 20,000. Y como la tasa de tributación habíamos dicho que era el 25%, ya la ganancia ocasional va a ser de 20,000 por 25%, 5,000 valor de impuesto. Al final, el valor de rescate después de impuesto le queda en 215,000 para efectos de recuperación. ¿Ok? Entonces, el valor del capital, que ya vimos la tabla más arriba, ¿ok? La recuperación de capital de trabajo inició con 80,000, pero tuvo incrementos del 4,5% durante 5 años. Y al final, ¿cuánto tiene? 99,695, que es lo mismo que agarrar el capital inicial de los 80,000 y multiplicarlo por el factor de 1 más el interés, que es del 4,5%, y elevarlo a la potencia 5 por el número de periodos o años, ¿verdad? Que es elevarlo a la potencia 5 o 5 años. Y esto nos da como resultado 99,695, que es el mismo valor, si ustedes se dan cuenta, es el mismo valor que tenemos acá, ¿ok? 99,965 y 99,965, o 695, que digan. ¿Comprendimos ahí algo o nos quedamos perdidos hasta ahí? ¿Qué es lo que no hemos entendido o en qué tenemos dificultad? Etcétera, etcétera.
¿Vamos bien acá? Bueno, sigamos entonces. Ahora, vamos a ver ese valor total de ingresos no gravables. ¿Por qué son no gravables? Alguien que me diga. Yo creo que Klinsmann estaba hablando algo al respecto. ¿Por qué serían no gravables? ¿Qué entendemos con no gravable? Que no se pueden comprometer, Mm, garantizar, porque entiendo, no sé si está del área de los gravámenes que se le pueden hacer a los bienes muebles o algún por tipo de ahí va, testimonial. por ahí podría ir, ¿sí? ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Vieron lo que escribí? Que no pague impuestos. No paga impuestos, ¿ok? Entonces eso nos sirve, son costos que nos ayudan a reducirlo, a la larga que nos ayudan a recibir impuestos, a reducir impuestos, ¿ok? La depreciación, si bien es una plata que no está saliendo de nuestra bolsa, sí es reconocida como un costo. La amortización no es una plata que está saliendo de nuestra bolsa, sino que simplemente se regula a través de la línea recta que ya vimos y se reduce como parte, se integra como parte del costo y al integrarse como parte del costo nos reduce la utilidad, pero únicamente para efectos de determinar impuestos. ¿Ok? Entonces, acá lo que estamos viendo son ese conjunto de elementos no gravables, donde está los valores que tenemos, que son el valor de depreciación, o sea, el valor de libros en planta, los valores ya depreciados, valor de libros en planta, valor del libro de gastos operativos de 10,000 y la recuperación del capital. Ahí hay 309,695 quetzales que son no gravables. Entonces, veamos cuál es el efecto aquí. Ahora bien, vamos a abrir la ventana completa del Excel, ¿sí? Manera de que se vea mejor este cuadro. Este cuadro es un cuadro de flujo de fondos proyectado, ¿ok? Si vemos acá, aquí podríamos quitar todo esto ahorita y empezar a tomar prácticamente, a trasladar los datos. Los vamos a trasladar uno por uno a manera de que podamos ir trasladando. Veamos aquí, vamos a eliminar los datos de ventas para ver, bueno, de dónde los estamos tomando. Yo los estoy eliminando ahorita. Datos de ventas. ¿Dónde están los datos de ventas? Yo lo que hago es fijar aquí, pon un signo más o un signo igual, cualquiera de las dos cosas me funciona, y me voy a ventas en el año 1. Voy a mi matriz de ventas. Aquí está, ventas, año 1. O sea, ingresos por ventas en año 1. No son las unidades, sino es el ingreso por ventas, que es de 978,120. Aquí automáticamente ya tengo eh, mi dato. Ahora bien, ¿qué hago acá para utilizar de mejor manera el Excel? Como están en el mismo orden, la fila respeta el mismo orden en que vienen las columnas, en la matriz que tengo acá, puedo simple y sencillamente copiar la fórmula. Entonces, copio acá y voy acá para el año 2, para el año 3, para el año 4 y para el año 5 y ya copié mis datos. Si se dan cuenta acá, me está diciendo que en el año 2 es la celda E38, ¿sí? Miremos la E38, ¿qué es esta? Miremos si en la E38 está el ingreso por ventas del año 2. Aquí voy, 38,
Aquí está, E38. 1060, 1.060.478. 1.060.478. Comprobado entonces. Estamos bien. ¿Sí? Ahora, nuestro cuadro también está considerando otros ingresos gravables. ¿Cuáles fueron otros ingresos gravables? Recordemos que tuvimos una ganancia acá de 20.000, una ganancia ocasional y que causa un impuesto del 25% sobre 20.000, que son 5. Y eso se da, esos 20.000 se dieron en el último año. En el año 5 vine yo y tuve ese valor de rescate, vendí la planta y todavía me gané 20.000 quetzales. Son los que están aquí, miren. Estos 20.000 son los mismos que están aquí en esta matriz que tengo acá. ¿De acuerdo? 20.000. Bueno, ahora voy. Gastos de operación. Voy a borrarlos para que miren de dónde los jalamos. Los gastos de operación, igual que hicimos en los gastos de venta, ¿sí? Los gastos de operación, tenemos una matriz de gastos de operación. Entonces pongamos el signo igual y nos vamos a nuestra matriz de gastos de operación y vemos para el año 1. ¿Dónde está? Gastos de operación. Aquí está nuestra matriz de gastos de operación. En el año 1 tuvo 300.000. Perdón, aquí voy a corregir nuevamente para que todo vaya en el mismo orden, porque les había hablado de que el supuesto era que esto se había hecho acá en el año 0, ¿sí? Y que automáticamente en el año 1 íbamos a considerar esto por 1 más el 3%, ¿ok? Que es el incremento. Perdón. Creo porque tiene el signo igual y más. Sí, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Ok? Entonces vamos a jalar ese valor, gracias. Vamos a jalar aquí en esos gastos de operación. Ojo, el gasto de operación no es lo mismo que el costo de producción. El gasto de operación es... ¿Cuáles podrían ser los gastos de operación? ¿Quién me puede ayudar? Jonathan, dígame algunos gastos de operación. Se nos desconectó Jonathan. No, ahí sí me estoy buscando. Algunos gastos de operación que usted crea que pueden ir ahí. El pago de los trabajadores. Sueldos, ¿sí? Alquileres, arrendamientos, todos los servicios, luz, agua, teléfono, X, lo que es gastos de mantenimiento, los gastos de reparaciones, todo eso es gastos de operación, ¿ok? Entonces aquí hice lo mismo, me fui a la matriz de gastos de operación y jalé mis valores. Ahora, ¿qué hago con la de costos de producción? La misma historia, ¿sí? Voy aquí a costos de producción, pongo igual y me voy a esta matriz. ¿Qué dice aquí? El costo de producción, que es el total de unidades por el costo unitario, que es 461,890 para el año 1. Y ya lo tengo acá. ¿Qué hago? Copiar mi fórmula y pegarla en los años subsiguientes. Por eso es bueno mantener el orden en las matrices para que no me dé problema. Otros gastos deducibles no tenemos acá. Depreciaciones y amortizaciones, que es lo mismo cada año. Nosotros determinamos acá las depreciaciones y las amortizaciones como gastos no gravables, ¿se recuerdan? ¿Y nos dio cuánto? 43.500. Entonces, eso me sirve acá y lo pongo acá como costo. Esa plata no está saliendo, es una plata que yo dejo allí reflejada
como un gasto, como una salida, pero es para efectos puramente de determinación de impuestos. Van a ver ustedes. Entonces, aquí, otros costos que tenga yo ahí, ya no tengo más costos. Ya vi mis costos de producción, mis gastos de operación, las depreciaciones, ya vi lo que me dio el problema. Entonces, ya no tengo más gastos, ¿sí? Y tengo los ingresos. Si a esos ingresos que están acá, que los voy a poner acá en azul, ¿sí? Yo le quito todo lo que son los gastos, entonces tengo que tener un resultado y a eso se le llama utilidad. En este caso va a ser una utilidad antes de impuesto que no va a ser más que, si lo quitamos acá, ¿ok? Va a ser igual a el total de ingresos menos todos los gastos, menos los ingresos gravables, menos los gastos de operación, menos los costos de producción, menos otros gastos deducibles que en este caso no hay, menos la depreciación. Y ahí ya nos dio el resultado de la utilidad antes de impuesto. ¿Ok? Ahora bien, el impuesto yo lo dejé reflejado acá, así en gris. El impuesto es de 40.932, que no es nada más que el 25%, habíamos dicho que iba a ser esto, la utilidad, por el 25%, ¿sí? Y es 40.932.50. Ese impuesto está allí, ¿ok? En el año 1, estoy hablando del año 1 específicamente ahorita, ¿sí? Entonces, ese impuesto está ahí, pero el impuesto sobre la renta normalmente es un impuesto anual y no se liquida dentro del año, sino hasta el año siguiente. Prácticamente esta salida de efectivo de los 40.932 se va a dar en el año 2, no en el año 1. La dejo provisionada como un impuesto por pagar, pero va a tener su efecto de salida como un flujo de efectivo en el año 2. Por eso es que la tengo aquí de esta manera. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Ese valor de amortizaciones y depreciaciones que está aquí de 43.500 es un valor que no salió, es plata que no salió en ningún momento. Entonces, ¿qué tengo que hacer nuevamente? La sumo. Si ustedes se dan cuenta aquí, estoy sumando la depreciación y la amortización. Está acá, ¿sí? Acá, miren, la depreciación y la amortización está acá. ¿Cómo? 43.500, que es el mismo valor que yo resté acá. Lógico, solo miren este efecto, miren aquí el monto del impuesto. Si yo quito estos 43.500 de acá, la utilidad me sube y miren el impuesto. ¿Qué pasó con el impuesto? ¿Bajó? ¿Se quedó igual o subió? Aumentó. Entonces, eso estaría afectando mis flujos de efectivo. Pero como la ley me da chance a deducir el desgaste de mis activos utilizados en la producción y la recuperación de la inversión en los gastos de organización vía la amortización, entonces yo estoy colocando este valor acá. Determino mi utilidad y después mi impuesto. Pero como esa plata nunca salió, la regulo acá sumando estos 43.500. Y aquí hay otros ingresos que se dice no recuperables, pero esos son los 3.600. ¿Por qué los pusimos ahí como otros ingresos no recuperables? Porque si ustedes se dan cuenta que decía que el capital, los 80.000, el capital de trabajo, eran recuperables, pero los incrementos de cada año, esos no iban a ser recuperables. Entonces aquí, estos 3.600 corresponden, si ustedes se dan cuenta, la celda E52, ¿sí? Corresponden a los 3.600 que están aquí en el año 1, ¿sí? Que fue el incremento. El incremento en el año 2 respecto del año 1 fue 3.762 más y así se fue incrementando. Si ustedes hacen esta suma aquí, a la larga, si suman,
se van a dar cuenta que da 99,695, que es el mismo valor que está acá. ¿Ok? Entonces, esos 3,600, que fue el incremento del capital por el, ¿cómo se llama? Por el incremento en la inflación, entonces, en los costos, se está tomando acá, dentro del flujo, como un egreso no recuperable, según lo que es la estimación que hizo el analista, ¿sí? En este caso, pues el inversionista. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restar estos 3,600, que si bien no afectan los impuestos, sí me están afectando financieramente, ¿ok? Es plata que se me fue y que no voy a poder recuperar. Y luego, pues, tengo el flujo neto de efectivo, que fueron los 700,000, eso lo vamos a poner ya cuando vayamos a determinar el BAN o BPN, y acá ya tengo un resultado, 203,600. ¿De dónde sale ese resultado? Bueno, simple y sencillamente tengo 163, aquí no toco los impuestos, aquí no estoy tocando el impuesto. ¿Por qué no estoy tocando el impuesto? Porque el impuesto va a salir en el año 2, ¿ok? A estos 163 le sumo los 43 y luego le resto los 3,600, que es lo que está aquí en amarillo, en anaranjado. Y eso me da 203,630. Ese es mi flujo de efectivo en el año 1 para efectos de ir ya determinando los flujos totales de efectivo del proyecto. Así sucesivamente, ya cuadré la información, si se dan cuenta, ya copié las fórmulas para el año 2. En el año 2, lo que hay que considerar es que en el año 2, yo tuve una utilidad de 197, un impuesto de 49, pero que se va a pagar hasta acá. El impuesto de 40,000, ese sí hay que restarlo. ¿Por qué? Porque se tuvo que pagar en el año 2. Los 43,500 de las amortizaciones y depreciaciones, que los voy a sumar, el incremento en el capital de trabajo, que para el año 2 fue de 3,762 con respecto al año 1, que lo voy a restar. Entonces, tengo aquí mi operación y digo, los 197 menos los 40,392 de los impuestos del año anterior que debo pagar, más los 43,500 de depreciaciones y amortizaciones, menos los 3,762 que corresponden al incremento en el capital de trabajo en el año 2. Eso me deja un total de 196. Y así sucesivamente lo hago para el año 3. Opero acá la misma estructura, ¿sí? El impuesto de 49,000 que determiné en el año 2, lo voy a pagar aquí en el año 3, sumo las depreciaciones y amortizaciones, resto el incremento del capital para el año de trabajo en el año 3 y mi resultado va a ser 225,591,99. Hago lo mismo para el año 4 y ojo en el año 5. En el año 5 vengo igual, ¿sí? 342,000 de utilidad, determino mi impuesto que es 85,000 y que, ojo, aunque el proyecto está fijado para 5 años en su análisis, en el año 6 voy a tener que liquidar este impuesto y por eso lo dejo aquí como parte de mi flujo de efectivo en el año 6. Sumo los 43,500 de depreciaciones y amortizaciones. ¿Y este valor de qué es? ¿Estos 309,000 de qué es? Participen ustedes, pues. Dilen, estamos en confianza, vemos pocos y yo necesito que ustedes participen y que ustedes pregunten, ¿ok? Esos 309,695, ¿de dónde salieron? ¿Qué dice a la izquierda que es mi concepto? Dice valor de rescate. ¿Y qué idea les da eso de valor de rescate? Se les perdió su mascota y la rescataron.
¿No es igual a recuperarlo, rescatarlo, recuperarlo? ¿Mm? ¿Es un monto que le devuelven por los impuestos? No, es simple y sencillamente es un valor que invertí, que está ahí, pero que hay valor de rescate. ¿Cuál es el valor de rescate? Ojo con esto. El valor en libros. Recordemos que todo lo que estaba se nos depreció, ¿ok? Pero al final le quedó un valor de rescate, que es el valor en libros, ¿ok? Independientemente que no lo vendan o lo vendan o no lo vendan, está ahí. Entonces hablábamos de los 200,000 del valor de la planta. Estamos hablando de puro valor de rescate del bien por los efectos de la depreciación. Costó algo al inicio y ahora queda en un valor X. Igual con los gastos preoperativos, que fueron los gastos de organización, se gastaron 20,000 al inicio y todavía tenemos 10,000 por rebajar. Eso es un valor de rescate. Y una recuperación en el capital de trabajo de 99,695, porque esa plata está ahí. El capital de trabajo es el capital de trabajo, ¿ok? Maestro, Entonces, ¿el valor rescate de la planta no eran 220.000 o me perdí? no, los 20,000 esos están aquí porque fue una ganancia que pagaba impuesto, ¿ok? Miren, aquí están reflejados. No fueron 220 los que puse ahí, sino fueron 20,000, que es el ingreso obtenido de esa ganancia por la venta del bien. Pero el valor rescatable después del valor inicial menos las depreciaciones acumuladas, nos quedó al final del proyecto en 200,000, los gastos de organización en 10,000 y el capital de trabajo que es de 99,695, ¿ok? Entonces, eso es este valor que está aquí, ¿de acuerdo? El valor de rescate, que de alguna manera suma, porque es plata que está ahí. Esos bienes están ahí con ese valor y suman a los flujos del proyecto. Lo que no va a sumar es el incremento del capital por la política que se aplicó, ¿de acuerdo? Entonces, al final, ¿qué tengo acá? Estos 342,000, le resto los 69,000 que determiné de impuesto. Voy a marcar estos impuestos acá porque ya no los marqué. Los 69,000 que determiné de impuesto del año 4 están aquí, ¿sí? Y sumo los 43,500 de depreciaciones y amortizaciones. Y como es el último año de vida del proyecto, que yo así lo tengo estimado para efectos de la evaluación, es el año 5, allí aplico el valor de rescate. No lo puedo aplicar acá, no lo puedo aplicar acá. ¿Por qué razón? ¿Por qué no podría aplicar valor de rescate en el año 4, Gerson? Cualquier comentario es bien recibido, cualquier idea. No sé, pienso que el valor de rescate solo se puede hacer hasta al final del tiempo de vida Sí, hay una del razón, proyecto. exacto, pero hay una razón simple y sencilla. Si yo liquido los valores de los bienes o de los activos, aquí prácticamente ya no le podría dar vida al proyecto en el año 5, ¿verdad? Por eso es que se hace al final, porque al final estoy evaluando qué me quedó de la inversión inicial, qué me quedó de lo que puse a trabajar. Y me quedaron 309,695, que es el valor de rescate, ¿ok? Si se dan cuenta, este valor de rescate está íntimamente relacionado con los valores de inversión inicial, ¿ok? Los 400,000 de la planta, ¿sí? ¿Qué más? Los, los, eh, los 20,000 de los gastos preoperativos y el capital de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Estamos ahí? Bueno, entonces, ¿por qué se le llama valor de rescate? Porque esos tenían un valor inicial y ahora tienen un valor menor. Entonces, esto es lo que estoy rescatando. Por eso hice esta matriz que está acá, de los
valores de rescate, del valor de rescate, en donde está el valor de la planta, el valor de los gastos preparativos y el valor de recuperación del capital de trabajo, ¿sí? Bueno, ahora venimos y prácticamente hacemos la misma operación. 342 menos los 69 más los 43 más los 309 menos los 4293, ¿sí? En total, 621. Aquí, si se dan cuenta, el brinco que pegó fue por este valor de rescate. Y al final, en el año 6, que aunque ya no está operando para efectos de evaluación el proyecto, todavía tenemos el pago del impuesto determinado en el año 5, ¿ok? Y ponemos el impuesto acá y a la larga, pues, eso va a quedar con un valor negativo porque es una salida. Si no tenemos ingresos, cero ingresos, menos los 85.507 nos da 85.507.99 negativo. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? Lo vamos a practicar bastante, no se preocupen, ¿ok? Bueno, ahora, ¿qué tenemos? Teníamos una inversión inicial de ¿cuánto? 700,000. 700.000. Y para efectos de determinar el BAN, ¿cómo se pone el valor de la inversión inicial? ¿En positivo o negativo? ¿Glisman? Dígame, Jonathan. Creo que, bueno, y viendo el Excel, porque tiene paréntesis, me imagino que está en negativo. De todo, sí, exacto. Recuerden que se pone el valor de la inversión en negativo para efectos de determinar el valor presente neto o el valor actual neto. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una serie de flujos. El flujo inicial es negativo porque la inversión inicial es salida de plata. Los flujos siguientes son flujos positivos de efectivo, son utilidades que se obtuvieron en cada año y todas suman. Donde hay otro flujo negativo es en el año 6. ¿Por qué razón? Porque ahí lo que hicimos nada más fue pagar el impuesto determinado en el año 5 y no hubo ingresos determinados para el año 6. Únicamente la salida de los 85.507 que corresponden al 25% de la utilidad del año 5. Por eso está aquí con valor negativo. Ahora bien, ¿cómo se calcula el BAN? Bueno, la inversión con signo negativo más las siglas BNA por la tasa y el rango de valores. Ayúdenme aquí, la fórmula está descrita acá. ¿De acuerdo? ¿Será que la podemos determinar acá? Vamos a poner, vaya dictándome alguien ahí. ¿Quién me va dictando? Igual, ¿qué ponemos ahora? 700,000 Podríamos poner esto menos 700,000. con Ajá, signo sí. negativo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Y ahora? ¿Qué dice? ¿Más? Más ¿Las siglas? PNA. BNA, que sería valor. ¿Sí? ¿Ahora qué hacemos? ¿Es el dato que está abajo de la inversión inicial? Eh, No. no. ¿Qué hay ahí? Un paréntesis. ¿Sí? Lean lo que está en amarillo. Inversión con signo negativo. ¿Sí? Más BNA. Luego, paréntesis. ¿Y ahora qué toca? La tasa. ¿Cuál es la tasa? 24. No. No, no, perdón, es 15. 15 habíamos dicho. Oh, ya. ¿Se recuerdan el problema que íbamos a usar una tasa de referencia o una tasa de descuento del 15%? sí. 15%, coma, ¿sí? Y ahora, el rango de valores, ¿sí? ¿Cuál es el rango de valores del flujo?
Tenemos un primer flujo, un segundo flujo, recordemos que son los resultados de los flujos, ¿sí? Si se dan cuenta, tenemos el flujo del año 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y tomamos el sexto porque ahí se liquidó el impuesto. ¿Y qué hacemos ahora? Cerrar paréntesis, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué valor nos dio? ¿Vieron esa parte? Pero nos lo da en valor positivo. El BAN, ojo, ahí es donde viene ya. Podemos llegar hasta aquí, pero si no sabemos interpretar esta información, prácticamente estamos fritos, ¿ok? ¿Qué tenemos aquí entonces? 193,406,90. Es el mismo valor que está aquí, ¿sí? ¿Qué hicimos aquí? Tomamos la inversión inicial con signo negativo, que fueron los 700,000, o sea, entre paréntesis o menos 700,000. La tasa que fue de referencia o de descuento que utilizamos, que fue el 15%, según el planteamiento del problema. Y luego tuvimos los valores obtenidos en los flujos para cada año, ¿sí? Y aquí está. 203, 196, 225, hasta los 85 negativos del año 6. Cerramos el paréntesis y obtuvimos un valor presente neto o un BAN de ¿cuánto? De 193,490, 406,90. ¿Eso qué quiere decir? ¿Positivo o negativo el BAN? El BAN obtenido es positivo o negativo. ¿Positivo? ¿Eso qué significa, jóvenes? ¿Qué significa un BAN positivo? Que el proyecto o la inversión es rentable. ¿Es rentable con referencia a qué? ¿Con referencia a qué? En este caso, a la BAN, No, con referencia a la tasa de referencia, ¿sí? Con esa tasa de descuento que pusimos. Lo que sucede que aquí en la fórmula, si ustedes se dan cuenta, estamos usando una tasa de descuento o de referencia ¿de cuánto? Del 15%, ¿ok? ¿Ya? Van, aquí podríamos colocar que el BAN es de 193,000, ¿cómo se llama? 406,90 con una tasa de descuento o de referencia del 15%. ¿Ok? Entonces, se acepta, ¿sí? O sí, podríamos colocar ahí que se acepta. O el proyecto es viable. ¿De acuerdo? Es viable, ¿sí? Recordemos que el BAN positivo, ¿sí? Se acepta, ¿sí? Que es lo que vimos en la clase anterior. Se acepta el proyecto. ¿De acuerdo? BAN positivo, se acepta el proyecto. Si el BAN fuera 0 o negativo, es cuestión de, no es que el proyecto no sea rentable, sino que simplemente esta tasa del 15%, que es la tasa de descuento o de referencia que estamos utilizando, es un medidor. ¿Por qué razón? El inversionista está considerando que por esos 700,000 pesos, que esos 700,000 quetzales que va a invertir, hay alguien por ahí que le paga el 15% anual, efectivo. Entonces él quiere medir el proyecto tomando como referencia ese 15%, porque si va a obtener un valor igual al 15%, ¿para qué se va a arriesgar con
todos los elementos y todo lo que conlleva montar un proyecto de esa naturaleza. ¿Cuándo podría tomar simple y sencillamente esos 700,000 quetzales y dárselos ahí a una persona o invertirlos en alguna empresa que le van a pagar su 15%? Lo que está diciendo acá es que sobre esa tasa del 15%, él obtiene esos 193,406 adicionales. ¿Qué quiere decir? Que el proyecto pues es aceptable. Si él obtuviera un ban menor o igual a cero, todavía podríamos decir que es aceptable, que el proyecto es rentable. Pero si hay una opción que me va a pagar el 15%, si fuera cero el ban, si va a haber una opción que me va a pagar el 15% y esa opción no conlleva mayores riesgos, ¿para qué me voy a estar preocupando? Me sale lo mismo. Pero en este caso vemos que nos da un beneficio adicional a ese 15% con un valor de 193,406,90. Si los flujos acá fueran negativos, pues ahí estaríamos hablando de una pérdida. ¿Para qué nos vamos a meter al proyecto? O simple y sencillamente empezamos a reajustar valores para que el proyecto nos funcione. ¿De acuerdo? Entonces, eso en cuanto a la BAN. Ahora, en cuanto a la TIR, la tasa interna de retorno. ¿Sí? ¿Qué sucede con la TIR? Acá pues la TIR, simple y sencillamente, si ustedes se dan cuenta, tomamos la inversión inicial y todos los flujos. Miren, está marcado acá. ¿Sí? Ponemos igual TIR y todos los flujos. ¿Ok? Y podemos hacerlo aquí. ¿No? Ponemos igual TIR. ¿Ok? Y todos los flujos. Todos, incluyendo el negativo. Y nos vamos hasta el último flujo. Y cerramos el paréntesis. ¿Ok? Y nos da una tasa interna de retorno de ¿cuánto? ¿Cuánto por ciento salió la tasa interna de retorno? 4, 24. ¿Es mayor o menor que el 15? mayor, ¿Se acepta o se declina el proyecto? se acepta. Se acepta. Si la TIR es mayor que la tasa de descuento, se acepta. ¿Sí? Entonces, pues si la TIR es mayor que la tasa de referencia, se acepta el proyecto. ¿Ok? Bien. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a discutir un poquito esto. Bien. Voy a dejar de grabar.